Hola nuevamente, nos habíamos quedado en el video anterior principalmente en la creación del formulario para lo que es insertar una nueva persona. Entonces nosotros tenemos definido principalmente por medio de una tabla este formulario. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una serie de validaciones que es necesario incorporar principalmente para que podamos insertar de una manera correcta. Es decir, evitando por ejemplo dejar campos vacíos que nos puedan provocar un error al momento de tratar de realizar esta operación para que Hibernate después refleje eso en la base de datos. Entonces aquí lo que vamos a ocupar principalmente es para colocar estas condiciones el lenguaje JSTL. ¿Ya? El lenguaje JSTL es el que permite añadir una serie de funcionalidades tratando de evitar el uso dentro de lo que son los JSP de los scriptlets. Es decir, mezclar digamos código Java con HTML. Debes trabajar todo principalmente en base a etiquetas. Entonces de esa manera se ve digamos un código mucho más simple de entender, homogéneo, e incluso permite que personas que no necesariamente tengan conocimiento en programación puedan entender de mejor manera lo que es el código digamos que está presente a nivel de estos archivos. Ya entonces JSTL trabaja dentro de lo que es un contenedor web, principalmente en lo que es la parte de la vista, como una librería que en el fondo se incorpora dentro de lo que son los JSP. Aquí teníamos, digamos, el modelo vista controlador que nunca hay que dejarlo de lado, que obviamente uno debiera seguirlo en la mayoría de los casos. Ya los controladores antes se ven reflejados a través de los servlets, así que nosotros no vamos a ampliar, digamos, el uso de servlet, digamos, en este proyecto. Principalmente nosotros vamos a trabajar con modelo vista. Ya, el tema de lo que es controlador propiamente tal no está implementado, digamos, acá por motivo también de tiempo y de simpleza, digamos, de lo que es el ejercicio. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ahora hacer uso de algunas etiquetas que son principalmente, como pueden ver acá, las de C2 puntos que están asociadas a lo que es el core de JSTL. Es decir, etiquetas, ¿no es cierto?, que nos permiten realizar funciones asociadas a lo que, por ejemplo, gestión de variables, evaluar, digamos, condiciones, hacer recorrido de colecciones, principalmente, es decir, objetos, ya acciones sobre URL, como por ejemplo redireccionamiento, salida, evaluar, ¿no es cierto?, situaciones de excepción, entre otros. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ocupar principalmente al principio, acá nosotros como lo que queremos hacer es validar el tema de los campos vacíos, choose nos va a ayudar bastante. Entonces, si se fijan acá, escribí choose, control espacio, para que NetBeans me considere la sintaxis, y si se fijan, inmediatamente acá NetBeans me incorpora, digamos, lo que es el URI, digamos, o identificador, ¿no es cierto?, asociado a lo que es la locación, digamos, del core, digamos, obviamente esta introducción con el prefijo C, ¿ya? Entonces, choose nos ayuda en ese sentido a ese tema, ¿ya? Entonces acá obviamente tenemos que dejarlo de esa manera, y aquí dentro de lo que es choose vamos definiendo condiciones, y para eso aquí vamos a ocupar esta etiqueta que dice when, que en el fondo permite evaluar condiciones, ¿ya? Entonces aquí, si se fija, lo que me pide es una variable test, y en el fondo nosotros tenemos que hacer una prueba, digamos, para ir validando. Lo que vamos a hacer uso acá, como pueden ver ustedes, es del EL principalmente, o, ¿no es cierto?, Expression Language, lenguaje de expresión, que nos permite principalmente acceder a datos dentro de lo que es etiquetas de librería. Principalmente vamos a ocupar con el símbolo de dólar y las llaves, ya que aquí solamente vamos a trabajar de manera solo lectura, ¿ya? Obviamente se pueden definir una serie de operadores que están presentes dentro de lo que es LL, ¿ya? Principalmente asociado a lo que es comparación, evaluar campos vacíos, que es el que vamos a ocupar principalmente, operadores, conectores lógicos, operadores relacionales, entre otros, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es evaluar nopEmpty param.ru, recordando que aquí nosotros habíamos definido asignarle este valor a lo que es el campo de texto. Entonces lo que estamos haciendo acá es más bien colocar una condición para, ¿no es cierto?, ir evaluando que estos campos que nosotros tenemos en el formulario no estén vacíos. Entonces aquí antes vamos a tener que aplicar, digamos, una expresión, por ejemplo, de este tipo para evaluar ese tema. Param.fig, ya, y aquí, ¿no es cierto?,
para que se vaya viendo lo que voy escribiendo, lo voy a escribir, ¿no es cierto?, con un salto de línea acá. Not empty param.celular and not empty, ya. Aquí obviamente vamos a colocar el otro, param.em, ya. Entonces, si se fijan, de esta manera estamos colocando, digamos, una restricción, ya. Aquí también vamos a incorporar, digamos, el not empty. Obviamente aquí tendría que estar digamos, esta llave acá cerrada, not empty param.bt, que es en este caso el botón. El botón también nos interesa que no esté, digamos, vacío, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de esa condición? Aquí tenemos que definir, digamos, la otra operación, específicamente acá. Fíjense, tenemos el problema que estos datos, fijo y celular, tienen que ser de tipo numérico, y en el formulario en general estas variables son de tipo string. Entonces vamos a tener que hacer, digamos, una conversión. Para ello vamos a ocupar lo que se llama las etiquetas de formato, ¿ya? Y que, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, permiten, digamos, formatear o darles tipo específico a lo que son algunas variables, ya. Por ejemplo, formatear lo que son fechas, números, mensajes, etcétera, ¿ya? Entonces, en este caso, format, y aquí, ¿no es cierto?, vamos a ocupar lo que se llama parse number. Es decir, ¿no es cierto?, aquí vamos a, como dice ahí, parsear una representación de string, ¿no es cierto?, de un número determinado. Es decir, ¿no es cierto?, esa expresión que tenemos en el formulario, como si bien nosotros lo representamos conceptualmente como número, en el programa en este caso hay que darlo, se considera que es string en el formulario y por lo tanto hay que hacer, digamos, esa conversión. Entonces acá, variable, vamos a dar un nombre, por ejemplo, fig, integer only, ¿no es cierto?, acá true, ¿no es cierto?, acá vamos a definir también lo que es el type, tipo de dato number, y finalmente vamos a definir, ¿no es cierto?, de todas las propiedades que nos aparecen acá, value, y aquí, ¿no es cierto?, señalamos param.fig, que en el fondo era principalmente el dato de número fijo de teléfono, ¿ya? Vamos a replicar, es decir, idem con el caso del celular. Así que vamos a dejarlo de esa manera. Param.celular, ¿ya? Obviamente, entonces lo que estamos haciendo es pasar a entero esas variables que están definidas, digamos, en el formulario como string, ¿ya? Y ahora lo que tenemos que hacer es, ¿cierto?, recordando que, ¿no es cierto?, nuestro método DAO que nosotros programamos acá, para lo que es el tema del insertar, recibe un objeto, nosotros tenemos que preparar ese objeto, y por lo tanto acá vamos a ocupar a nivel de JSP una etiqueta que se llama setProperty, ¿ya? SetProperty en este caso lo que nos permite, digamos, es setear, digamos, todo lo que son los atributos de un objeto, ¿ya? Propiamente tal, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, si se fijan, aquí habíamos definido, ¿cierto?, con useBean un objeto persona. Entonces acá vamos a ocupar ese mismo objeto que nosotros rescatamos del pojo, digamos, y aquí, ¿no es cierto?, vamos a definir principalmente lo que es como property, la propiedad, digamos, en el root, ¿ya? Lo otro que tenemos que definir acá es el value, y dentro de lo que es el value, acá, ¿no es cierto?, param.ru, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que definir acá, y en el fondo ahí lo que estamos haciendo es trabajando directamente con el bin, digamos, que está definido, más bien dicho, con el pojo, ¿no es cierto? Y lo estamos preparando con unos ciertos valores para poder, lo que rescatamos del formulario, digamos, para poder después enviarlo a lo que es el DAO, ¿ya? Entonces, en el caso del nombre, ya, antes voy a duplicar acá para avanzar un poco más rápido. Root nombre, ¿cierto?, lo que es el fijo, celular, ¿cierto?, cell, y finalmente, ¿no es cierto?, lo que es el email. Obviamente aquí tenemos email, ¿no es cierto?, ese era el nombre que teníamos en el caso del formulario, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos definido, digamos, o tenemos preparado el objeto que nosotros vamos a enviar, digamos, al DAO insertar, ¿ya?, al método DAO. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer ahora, voy a colocar, digamos, font
color igual green principalmente, y aquí, ¿no es cierto?, vamos a ocupar otra etiqueta, el cout, que como le había señalado, ¿no es cierto?, nos permite principalmente mostrar salida, digamos, en el JSP, digamos, en el momento de mostrar, digamos, en el navegador la página, debería imprimir los valores en pantalla, sobre todo considerando, por ejemplo, variables o expresiones específicamente, que están definidas con el EL. Entonces acá, persona insertada, vamos a colocar acá, insertada, y aquí, ¿no es cierto?, vamos a colocar otro L, y ahora si se fijan, lo que vamos a hacer uso es del DAO, que en el fondo nosotros creamos una instancia acá con el useBin DAO, DAO. Y si se fijan acá me van a aparecer todos los métodos que están que nosotros programamos dentro de lo que es la clase DAO. Entonces acá insertar. Pero ¿qué es lo que vamos a insertar? Nosotros vamos a insertar, ¿no es cierto?, el objeto que nosotros definimos acá y que preparamos con datos, con atributos acá. Entonces lo que vamos a insertar acá es, en este caso, la persona. Voy a separar lo que es el font para que nos muestre de manera correcta, y obviamente ahí cerramos el when. Ya, acá vamos a definir otra condición, dos puntos when, vamos a definir nuevamente un test, y aquí, ¿no es cierto?, nuestro condición sería empty, si está vacío paran punto botón. Ya, aquí es lo que vamos a definir ahí, esto lo vamos a dejar en blanco, principalmente porque para que al momento que al principio nos cargue el formulario no nos muestre, digamos, un mensaje como lo vamos a colocar ahora con el otherwise, solamente para, considerando acá que el caso del otherwise, que vendría siendo, digamos, el caso por defecto dentro de lo que es el choose, que es muy parecido a lo que es el switch case en programación estructurada. ¿Ya? Entonces aquí deberíamos definir, ¿no es cierto?, un C otherwise, ya en caso contrario. Y aquí, ¿no es cierto?, que lo que vamos a hacer principalmente, lo mismo acá vamos a hacer un font color red, ya. Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a colocar un C2.out nuevamente para generar salida, digamos. Y aquí, ¿no es cierto?, value, principalmente aquí vamos a colocar falta llenar campos. Entonces eso va a ser el mensaje que vamos a tratar de mostrar en caso, digamos, que el formulario esté vacío, ¿ya?, o no estén todos los campos llenos, ¿ya? Entonces ahí tenemos definido, ¿cierto?, botón derecho acá para formatear nuevamente. Tenemos definido ahí todo. Ahora, ¿no es cierto?, como vamos con el tiempo, entonces ahora lo que hacemos es revisar obviamente el sintaxis, ok, no vacío, ok, ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es correr nuevamente el proyecto. Aquí lo voy a correr, ya, ¿no es cierto?, ahí nos abre, aquí nos aparece obviamente la pantalla principal, nos vamos a ingresar contacto. Fíjense que está validado el tema de los campos. Si yo, por ejemplo, ingreso solamente ahí, está validado el tema de los campos vacíos. Por ejemplo, Oscar, dejémoslo así, Oscar, teléfono 1234, celular 1234, supongamos, correo oscar@gmail.com. Entonces, agregar, y se fijan, me aparece persona insertada. ¿Ya? Ahora bien, si nos vamos a la base de datos propiamente tal, y vemos acá, le damos en examinar. Obviamente ahí me aparece, como pueden ver, la tupla insertada, ¿cierto? El ID 1, root, nombre y los datos. ¿Ya? Entonces, ¿cierto?, ver que está funcionando de manera correcta la comunicación de nuestra aplicación con Hibernate. ¿Ya? Bueno, en el siguiente video vamos a ver cómo poder ahora eliminar un registro que nosotros hemos ingresado, digamos, con el medio formulario, que ya esté dentro de lo que es la base de datos. ¿Ya? Después vamos a ver el resto de las operaciones que definimos para lo que es este menú. ¿Ya? Entonces por ahora lo dejamos hasta acá. Nos vemos en el siguiente video. Eso sería.